Sí. No soy yo. La razón grita que castigue del pueblo los rencores a ese parodiador de emperadores que a Italia vende, que a la Europa agita, que lleva como escolta a los verdugos, que tiene por vanguardia a los traidores y por bandera su ambición maldita. No soy yo. No, si no soy yo, clama el derecho. México libre, lucha, que tu empuje celebra el mundo, aplaudirán los cielos. No, si es la humanidad la que proclama, honra a los que defienden la justicia, honra a los paladines de los pueblos, honra y presa mi México valiente, honra a su fuerza escudo de las leyes, sus pies alfombra en púrpura de reyes, que el sol de libertad baña su frente. Y el pleito se convierte en un pleito internacional, y Marx está pendiente del caso de Puebla, y le escribe a Engels, le dice, ojalá y los últimos de los mexicanos, ojalá y los mexicanos, los últimos de los hombres, les puedan dar una tunda a esos sapos de los franceses. Y los mexicanos publican en las puertas, en las paredes del sitio de Puebla, empiezan a publicar un periódico bilingüe para convencer a los franceses de que están cometiendo un atropello. Y en uno de esos periódicos, a un publicista mexicano se le ocurre decir, ustedes están con Napoleón, pero lo mejor de Francia está con nosotros. Víctor Hugo está con nosotros. ¿Y qué creen? Que Víctor Hugo se entera, y Víctor Hugo sí estaba con los mexicanos. Entonces Víctor Hugo escribe un texto que es uno de los grandes textos políticos del siglo XIX. Les voy a leer un fragmento porque a mí me parece fantástico, me emociona mucho. Dice: hombres de Puebla, tienen razón en creerme con ustedes. No es Francia quien les hace la guerra, es el imperio. Ciertamente estoy con ustedes. Estamos en pie de lucha contra el imperio, ustedes de su lado y yo en el mío, ustedes en su patria y yo en el exilio. Combatan, luchen, sean terribles, y si creen que mi nombre los puede servir de algo, aprovéchenlo. Apúntenle a ese hombre a la cabeza, que la libertad sea el proyectil. Valientes hombres de México, resistan. Y los hombres de México resistieron. Y la resistencia de Puebla fue una cosa brutal. Lo vamos a ver en las imágenes aquí. Los franceses se tardan meses en entrar a la ciudad, porque la gente resiste. Y además, fíjate lo que hacen los liberales. Organizan la ciudad por barrios y por cuadras. Y de repente, por cada barrio hay un general. Y además un general cabrón. Están Porfirio Díaz, Melchor Ocampo, Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, a la Torre, generales de alto nivel. Y entonces los franceses de repente, después de un trabajal, abren un bloque, una brecha en el fuerte de Loreto, que además una pared así, son paredes de piedra así, lo tumban los franceses, se meten y creen que ya tomaron la ciudad, y mis madres, se quedan ahí. Llegan a Loreto y no pueden avanzar, porque los mexicanos pelean cuadra por cuadra, casa por casa y patio por patio. Y hay imágenes, las van a ver, en las que de repente ves que tienen que meter artillería para conquistar una casa. Y la ciudad queda devastada. Y la resistencia dura, pero semanas. Y además los mexicanos se portan con honor. Se agarran soldados franceses, los cuidan, les dan de comer, los alimentan, cuidan a los heridos, etc. Y finalmente, después de un sitio larguísimo, los franceses se dan cuenta de que por la mala no van a poder entrar, y entonces lo que hacen es que hacen el sitio de la ciudad y la sitian por hambre. Y ahí sí, pues como siempre, nos acaban doblando por hambre. Y las crónicas que tienen los franceses cuando entran a la ciudad son impresionantes, porque empiezan a describir cráteres como los que después hubo en Vietnam, hoyos de 5 metros de profundidad, porque todo esto bajo un tupido cañoneo, es decir, era todo el ejército más poderoso del mundo ensañándose sobre Puebla. Y cuentan, un soldado cuenta, dice, con lo que quedaba del ejército mexicano, los franceses no hubiéramos podido matar ni un gato. Y cuando llegan a la ciudad se encuentran con un ejército de harapientos, de gentes en los huesos, de tipos hechos trizas, pero que no se rindieron. Y entonces los franceses
decide el general Forey, el general Bazaine, decide, violando un acuerdo internacional, decide otorgarles un perdón a los militares mexicanos siempre y cuando, bajo palabra de honor, que en aquel entonces pesaba, juraran no volver a tomar las armas contra Francia. Entonces agarran a toda la oficialidad mexicana y les dicen: miren, si ustedes ya están derrotados, ya vamos a entrar en la Ciudad de México, si ustedes firman esto, pues no van a tener problemas. ¿Saben cuántos la firmaron? Ninguno firmó. Y la pena era fuerte, porque se los iban a llevar en cuerdas hacia Francia. Imagínate, ibas a tener la prisión en el exilio. No estaba padre. Bueno, pues los agarran y se los llevan en cuerdas. Y la historia es fantástica, porque se llevan en cuerdas como a 300 oficiales, no me sé la cifra exacta, se iban a cientos de oficiales, de los cuales llegaron como 70, porque todos los demás se dieron a la fuga. Es una cosa increíble. Y hay un caso que es ejemplar, que es el de Porfirio Díaz. Creo que es Oaxaca. Creo. El caso de Porfirio Díaz es fantástico, porque Porfirio Díaz se fuga, y además se fugan de muchas maneras. Unos se visten de monjes, otros se tiran de la carreta, otros engañan a los soldados, pero se les pelan casi todos. Porfirio Díaz lo primero que hace es que se va a Querétaro, donde estaba Juárez, y Juárez lo nombra general de los ejércitos del sur. ¿Saben cuál es el problema del asunto? Que en ese nombramiento lo único que había era sur, porque no había ejército. Y entonces el pinche Porfirio dice: ok, está bien, se lo toma muy en serio. Entonces se va a caballo. La crónica es muy bonita, porque se va a caballo por el Estado de México, y en el Estado de México se va reclutando gente. Y cuando llega a Guerrero ya reclutó a 200 gentes y toma el puerto de Acapulco. ¿Cómo no? Y luego se va del puerto de Acapulco y llega aquí a Oaxaca con 2,000 gentes y toma Oaxaca. ¿Cómo no? Y entonces a los franceses eso ya les picó el orgullo y mandan a Forey, a que tome la ciudad. Es un ejército como 10 veces mayor que el de Porfirio. Porfirio se rinde y se entrega, y lo tienen prisionero en Puebla. ¿Y qué cree? Que el día de su cumpleaños se escapa, el día de su cumpleaños, además se da el lujo de fugarse el día de su cumple, así de simple. Se fuga y otra vez regresa y organiza una guerrilla y organiza quién sabe qué, y ya sabe, termina derrocando al ejército, al bando conservador en la batalla de la Carbonia. Juárez, ¿qué hace en ese momento? Juárez es, y como Porfirio Díaz, otros generales, el caso de Porfirio Díaz es el más vistoso, pero también lo hace Mariano Escobedo, Vicente Riva Palacio, todos lo hacen. Juárez, ¿qué hace mientras tanto? Bueno, mientras tanto, ¿qué ocurre? Mientras tanto ocurre que llegan los franceses a México y toman la ciudad, pero nunca toman a todo el país. Toman la ciudad y toman algunos territorios, llegan a Lagos de Moreno, donde hay grupos conservadores, son bien recibidos, donde no hay grupos conservadores, no son bien recibidos, hay mucha resistencia, y Juárez se mantiene como un presidente en resistencia. ¿Dónde hemos oído eso, hombre? ¿Y Juárez qué hace? Juárez se va a Paso del Norte. El chiste de Paso del Norte es que, ¿saben cuál es el gran chiste de Paso del Norte? Es que está pegado a Estados Unidos. El mensaje que está mandando a Juárez es: si se meten conmigo, se meten con Estados Unidos. Y ahí sí ya no se atreve a meterse Maximiliano. Y Maximiliano, mientras tanto, empieza a tratar, bueno, después de